Ya no me escondo, aprendí a vivir. Eres mi todo, mi salvación, mi corazón canta tu canción. Tu amor me encontró en mi soledad, me dio sentido, me dio verdad. Ahora camino con tu luz en mí. Eres mi todo, mi razón de vivir. No hay amor como el tuyo, Señor. Me abrazaste sin condición. Hoy te adoro con todo mi ser. Tu amor me encontró y no quiero volver. Tu amor me encontró en mi soledad, me dio sentido, me dio verdad. Ahora camino con tu luz en mí. Eres mi todo, mi razón de vivir. Estaba roto, sin dirección, mi alma herida, sin salvación. Pero tu mano me levantó y tu presencia me restauró. Hoy te agradezco con todo mi ser por cada lágrima que supiste ver, por cada noche que me acompañaste, por cada día que me levantaste. Gracias
Buen día Mariana, buen día hermana Alicia, un abrazo grande, que el Señor nos hable hoy, nos dirija en su camino a cada uno de nosotros, hermanos. Las olas vienen, el viento sopla, pero mi alma no se desmorona. Tú eres roca, tú eres paz, contigo nada me puede tumbar. Aunque el mundo se derrumbe hoy, yo sigo firme en tu amor, Señor. Tu voz me calma, tu luz me guía, en tu presencia tengo alegría. Contigo no tengo miedo, aunque todo se derrumbe. Tú me sostienes, me cubres, mi fe está firme en tu poder. No temeré, no retrocederé. Tu espíritu me hace renacer. Camino en fe, camino en luz, contigo Jesús, siempre voy tú. Aunque el mundo se derrumbe hoy, yo sigo firme en tu amor, Señor. Tu voz me calma, tu luz me guía, en tu presencia tengo alegría. Contigo no tengo miedo, aunque todo se derrumbe. Tú me sostienes, me cubres, mi fe está firme en tu poder. No temeré, no retrocederé. Tu espíritu me hace renacer. Camino en fe, camino en luz, contigo Jesús, siempre voy tú. Buen día José María Peralta, María Yaque, buenos días, gracias por estar allí, a cada uno de ustedes. Que no iba a lograr, pero Dios me llamó, me enseñó a volar. No camino sola, Él va junto a mí. Soy su hija amada, lo puedo sentir. Soy hija de un Dios poderoso, con Él todo es glorioso. Mi fe no se esconde, mi voz no se apaga. Yo danzo en su presencia con mi alma encendida. Ya no hay cadenas, ya no hay temor. Su amor me cubre,
buenos días, Ana Luzardo. es gloria. La paz de Dios esté junto a ustedes. Mi fe no se esconde, mi voz no se apaga. Yo danzo en su presencia con mi alma encendida. Gloria a Dios, amados hermanos. Está frío. Yo acá estoy sintiendo frío. Pero estamos gozosos, hermanos. Estamos felices, ¿verdad?, de ver el poder de Dios manifestándose, amados hermanos, y cómo Dios va tratando con cada uno de nosotros cada día, ¿verdad? Hermanos, qué lindo es que el Señor a cada uno de nosotros nos llamó para perfeccionarnos. Y cómo Dios trata con cada uno de nosotros para perfeccionarnos, hermanos. Y a veces no se entiende el Evangelio, no entendemos cuál es el plan de Dios para transformar nuestras vidas. Nuestro Padre, amados hermanos, nuestro Padre Celestial es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios de María Yaque, es el Dios de Ana Luzardo, es el Dios de Alicia, de Julio, estoy viendo a Eric, allí de Mariana. Es un Dios personal, ¿verdad? Y Dios trata con cada uno de nosotros para llevarnos a una perfección. El otro día escuchábamos que nosotros éramos perfectos, ¿no? Hermanos, nosotros no somos perfectos, vamos camino a la perfección. Y cuando uno analiza la palabra, amados hermanos, vemos a nuestro Señor Jesús que vino en carne, ¿verdad? Siendo Dios, se despojó de su gloria a nacer en el vientre de María, ¿verdad?, como hombre. Y cómo Él nos enseña, nos dejó un legado de todo lo que sufrió para llegar a ser perfecto. Qué tremendo, hermanos, cuando vemos en las Escrituras que ese santo ser que nació en el vientre de María tenía que llegar a la perfección. Sin embargo, era Dios, pero como hombre tenía que llegar a la perfección. Cuanto y más nosotros, hermanos queridos, debemos entender lo que es ser discípulos del Señor, ¿verdad? Escuchamos por ahí, pare de sufrir y pare de sufrir, pero sin embargo, Él nos perfecciona a través de los sufrimientos. Él nos perfecciona a través de la soledad, ¿verdad? Muchas veces nos encontramos solos, sin estar solos, pero en nuestro interior nos encontramos solos, ¿verdad? Y es que Dios va trabajando con nosotros para llevarnos a esa perfección que Él quiere. El Evangelio, hermanos, cuando nosotros vemos a los discípulos, todo lo que padecieron, todo lo que sufrieron, ¿verdad?, lo dejaron como legado para nosotros, para saber que en el mundo tendríamos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor, ¿verdad? Entonces el Evangelio que nos han vendido, el Evangelio que nos han enseñado, entre comillas, es un Evangelio light, un Evangelio que todo está permitido, pero sin embargo, hermano, Dios nos quiere salvar y Dios nos quiere llevar, ¿verdad?, a esa estatura espiritual de ser perfectos. Pero ninguno de nosotros somos perfectos, ninguno. La buena obra que Dios empezó en Analía, en Ana Luzardo, en cada uno de los hermanos que están allí, Él la va a perfeccionar si nosotros lo dejamos, ¿verdad? El único que puede cortar la salvación en nuestras vidas somos nosotros mismos. Cuando no queremos ser perfeccionados, cuando no queremos obedecer los mandamientos y ponerlos por obra, ¿verdad? Y queremos andar a nuestra manera, bueno, va a llegar un momento que Dios va a decir, hasta acá. Yo me acuerdo, hermanos, una hermana que teníamos acá, en el cual vino llorando en una reunión y le dice a la sierva, Mari, tuve una visión y Dios me habló en la noche. Y Mari le dice, ¿y qué te dijo? María se llama ella. ¿Qué te dijo María? Te doy la última oportunidad
¿verdad? No era maniable a las manos del Espíritu Santo, no se dejaba moldear con ese amor y esa misericordia del Espíritu Santo hasta que Dios le habló y la palabra penetró a lo más profundo de su espíritu, de su alma y de su mente, y allí ella cambió la manera de ser y empezó a buscar a Dios con todo su corazón. Qué tremendo es cuando Dios dice, bueno, hasta acá, pero todavía con misericordia para que vos te afirmes en el camino, ¿verdad? Y obedezcas la palabra de Dios. Yo quiero ir, hermano, en esta mañana a hablar un poco de los sufrimientos de Jesús, hermanos, para que nosotros entiendamos que nosotros también estamos en carne y sangre y debemos llegar a esa perfección que nuestro Padre Celestial quiere. Sin embargo, Jesús, siendo Dios, vuelvo a repetir, viniendo en carne, tuvo que sufrir para aprender obediencia, para ser perfeccionado. Amados hermanos, quiero ir a Mateo 5:48. Dice así la palabra de Dios: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Verdad? Miren qué palabra impresionante, cómo Dios nos muestra ya ahí en el Sermón del Monte, cómo nos muestra que nuestro Padre es perfecto, ¿verdad? Y cómo Él nos dice, nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, que nosotros tenemos que caminar en perfección y que no es fácil caminar en perfección. Pero Dios permite ciertas circunstancias en nuestras vidas, ¿verdad?, para Él trabajar, amados hermanos, con sus manos y perfeccionarnos segundo a segundo, minuto a minuto, mientras estemos acá en la tierra. El tema es que nosotros le dejemos a Él, ¿verdad?, que nos perfeccione. Ningún ser humano puede ser perfecto si no es con la ayuda del Espíritu Santo. El que nos vivifica es el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Y eso son cosas que nosotros debemos entender. Y muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Si yo voy a la iglesia, yo estoy caminando correctamente, pero eso es lo que nosotros pensamos, que estamos caminando correctamente. Entonces Dios permite ciertas circunstancias en nuestras vidas para que nosotros seamos débiles. Como dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Cuando nosotros nos encontramos entre la espada y la pared y no sabemos qué vamos a hacer, nuestras fuerzas se nos terminan, ahí es cuando el Espíritu Santo sí empieza a trabajar con nosotros. Cuando nosotros, hermanos, menguamos a nosotros mismos, ¿cuántas veces ustedes, como yo, me he encontrado débil? ¿Cuántas veces yo me preguntaba, pero Señor, ¿por qué me encuentro así? Pero después del tiempo yo me daba cuenta que eso que me estaba pasando era porque Dios quería perfeccionarme en ciertas áreas de mi vida que yo no me dejaba domar, que yo no me dejaba doblegar. Entonces cuando Dios permite ciertas circunstancias en tu vida y en mi vida, no es para mal. Por eso dice, todo ayuda para bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llegar a una perfección, ¿verdad?, que solamente el Espíritu Santo la puede dar, porque entre ceja y ceja, como se dice acá en Uruguay, ¿verdad?, tenemos que tener en nuestro espíritu, en nuestro corazón, que nuestro Padre es perfecto. Y nadie puede entrar en el reino de los cielos si no es perfecto. Quiere decir que Dios va a tratar con tu vida y en el momento que te va a llevar, ¿verdad?, sea por la muerte o sea por el arrebatamiento, es porque Él ya te perfeccionó y te arrebató. Y muchas veces, hermanos, la perfección significa también madurez, en traducido, madurez espiritual. Y muchas veces muchos hermanos parten, y voy a decir, pero qué tremendo, ¿cómo partió el hermano? Porque Dios sabía que era el tiempo justo de llevarlo.
¿verdad? Porque si no se iba a perder. Entonces, hermanos, Dios está trabajando con tu vida, está trabajando con mi vida, ¿sí? Y caemos, fallamos. Si el justo cayera 7 veces, Dios lo levantaría 7 veces, porque Él conoce nuestra condición, que somos polvo, que somos débil, amados hermanos. Por eso debemos amarnos unos a otros. Y cuando un hermano bajonea y vuelve para atrás, tenemos que amarlo, tenemos que aconsejarlo, tenemos que orar por él para que se rompan esos yugos, se rompan esa cadena, esas concupiscencias de la carne, y empiece a mirar al autor y consumador de la vida, que es nuestro Señor Jesús nuevamente. Nunca podemos decir yo estoy bien y a mí nada me va a pasar, no. Dice la palabra que aquel que esté firme tenga cuidado que no caiga. Entonces nosotros debemos saber la debilidad que tenemos, la fragilidad que tenemos cada uno de nosotros, hermanos, ¿sí? Pero con la ayuda del Espíritu Santo, con la fortaleza y el amor de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos caminando a la perfección, ¿verdad? Cuando yo escuché el otro día que éramos perfectos, el hermano que amamos mucho le erró. No somos perfectos, vamos camino a la perfección. Y entonces acá, lo primero que en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, nos enseña que nuestro Padre es perfecto. Y eso lo tenemos que tener, hermano, grabado en nuestro espíritu, que nuestro Padre es perfecto. Que todo lo que hace, Él lo hace bien. Aunque a veces a nosotros nos parece que está mal, no, Él lo hace bien, ¿verdad? Entonces, vamos camino a esa perfección. Vamos a ir, hermanos, a Lucas 6.4, ¿no ve qué dice Lucas 6.4, amados hermanos? Perdón, Lucas 6.40. 6.40. Dice así: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Miren qué importante lo que dice acá nuestro Señor. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Quiere decir, hermanos, que el Espíritu Santo está trabajando contigo, está trabajando conmigo, ¿verdad?, para nosotros estar hecho a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro, será como nuestro Señor Jesús. Qué tremendo, hermano, qué promesas divinas, ¿verdad?, que nosotros podemos alcanzar esa estatura, ¿verdad?, de la perfección de nuestro Señor Jesús. Jamás vamos a ser como Jesús, pero sí que vamos a poder llegar a ser perfectos, ¿verdad? Pero no sabemos si me hace perfecto a mí ahora, antes de partir, o cuando lleguemos al arrebatamiento. Unos se van a ir antes, capaz que me vaya yo, capaz que se va alguno de ustedes, pero cuando nos vamos es porque Dios nos trabajó, aún en enfermedades o en lo que sea, trabajó con nosotros, hermanos, para que fuéramos levantados, transformados por el Espíritu Santo y elevados por los ángeles al Padre, ¿verdad? Nadie que no sea perfecto puede entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Por eso Dios va trabajando con nosotros cada día para llegar a esa perfección. Hemos conocido muchos hermanos, aún jóvenes, ¿verdad?, que se habían apartado del camino y luego volvieron, y allí cuando vuelven como el hijo pródigo, usted ve que en un año o dos el Señor se los lleva, ¿verdad? Porque puede llegar el momento que esa persona se aparte y como Dios lo ama tanto, lo prefiere llevar para el reino, hermano, antes que se pierda. Entonces, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Ahora yo quiero ir, hermanos, a algo que cuando hace años atrás yo leí, me quebrantó de una manera tremenda, cómo Jesús, a través del padecimiento, a través del sufrimiento, ¿verdad?, porque Él vino
en forma de carne, en forma de cuerpo humano, Él tenía que padecer para ser perfecto. Él no fue perfecto cuando nace en el vientre de la madre. Él fue camino a la perfección como vas tú y como voy yo. Por eso Él es el primogénito entre todos los hermanos, ¿verdad? Y acá en Hebreos, hermanos, Hebreos 5, 7, 8, 9 y 10, dice así: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos. Miren qué impresionante. Jesús, el Hijo de Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que vino como hombre, ¿verdad? Y tenía que ser perfeccionado por el Espíritu Santo, hermano. Es algo que no entra en la mente nuestra, porque uno sabe que Jesús nació, el Mesías nació para salvar al mundo, y uno se hace toda una película que Él era perfecto. No, hermano. A través de las luchas, las dificultades, Jesús fue perfecto, ¿verdad? Y es lo que nos enseña a nosotros, el legado que nos deja a nosotros, hermano, que muchas veces a través del sufrimiento, nosotros nos vamos perfeccionando en las manos del Espíritu Santo. Miren lo que dice: y Cristo nos dio de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas. ¿Se acuerda cuando oró y clamó y le caían como grandes gotas de sudor, como de sangre? Fíjense, se rompían los vasitos, clamando, gimiendo, nuestro amado Señor. Y Cristo nos dio su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído, escuchen esto, a causa de su temor reverente. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Miren qué tremendo, hermano. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Qué tremendo cuando nosotros nos ponemos a vernos a nosotros mismos, ¿verdad? Y que muchos de nosotros no somos obedientes. Y yo era uno de ellos, ¿verdad? ¿Cuánto tuve que padecer para aprender obediencia y todavía me falta? ¿Sí? Y a veces uno dice, pero ¿por qué si yo voy a la iglesia y yo diezmo y yo ofrendo y... ¿Por qué me pasa esto? Porque nos creemos perfectos sin ser perfectos, pero el Espíritu sabe, sí, el Espíritu Santo sabe que tiene que llevarnos a esa perfección, aunque nosotros creamos que somos perfectos, no lo somos. Entonces Dios permite ciertas circunstancias en nuestras vidas, hermano, para que seamos perfectos y tengamos obediencia. Mira lo que sigue diciendo. Y habiendo sido perfeccionado, está hablando de nuestro amado Jesús. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que el requisito para entrar en el reino de Dios, hermanos, es ser perfectos y obedecer. Pero ni tú eres perfecta, ni yo soy perfecto, amados hermanos, y muchas veces nosotros no obedecemos. Entonces Dios permite, vuelvo a repetir para que quede claro, ciertas circunstancias, a veces son enfermedades, a veces te quedas sin trabajo, a veces hay problemas en el hogar, bueno, y todo es para que nosotros seamos dóciles, para que Él transforme nuestras vidas a una perfección. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fíjense, hermanos, el sacrificio de Jesús, hermanos queridos, antes de ir a la cruz. Todos esos ruegos, todos esos clamores,
todo para aprender obediencia y ser perfecto, fue antes de llegar a la cruz. Pero cuando llega a la cruz, hermano, ya llega bajo una paliza, le clavaron las manos y los pies, le clavan la corona de espina, le arrancan la barba, porque dice que le mesaban la barba y esos romanos, inspirados por Satanás, le arrancarían la piel con la barba. En la corona de espina, le golpeaban la corona de espina. Hermano, qué sufrimiento, amados hermanos. Y él decía, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si tú deseas que yo no vaya allí, pero Señor, que no se haga mi voluntad. Él sabía el sacrificio más grande, hermano, para darnos la salvación. Ser una ofrenda de olor fragante al Padre. Y una ofrenda una vez y para siempre, como dice la palabra. Entonces, hermanos, ¿cómo Dios trata contigo? ¿Cómo Dios trata conmigo? Y nosotros decimos, y vuelvo a repetir, me gusta repetir para que quede claro, hermano, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa? ¿Y a mí? ¿Por qué a mí? Si Jesús tuvo que pasar todo eso, amados hermanos, para aprender obediencia y ser perfecto, ¿cuánto y más nosotros, hermanos? Ahora, vamos a ir, hermanos, aquí un pasaje muy conocido, pero muy conocido, 1 Pedro 5, 6, ¿verdad? Y vamos a ir hasta el 11. Dice así, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Yo le expliqué hace un tiempo atrás esto. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios te va a exaltar a ti, me va a exaltar a mí, ¿sí? Pero tenemos que humillarnos, ¿verdad? Tenemos que humillarnos, ¿sí? Y Él nos va a exaltar. ¿Qué es lo que te quiero explicar? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y la mano poderosa de Dios, hermano, muchas veces son tus hermanos en la iglesia, muchas veces son tus hijos, muchas veces son los familiares, muchas veces son los compañeros de trabajo, muchas veces son los vecinos. Bueno, hacete la película. ¿Quiénes son los que te persiguen? ¿Quiénes son los que hablan mal de ti? Bueno, todos los que te blasfemian, hermano, son permitidos por Dios. Son permitidos por Dios. Hermano, Jesús se humilló ante sus hermanos, ante su madre, ante todo el pueblo de Israel y ante los soldados romanos, ante los fariseos, ante los saduceos, ante el Sanedrín, ante los nicolaitas, ¿verdad? Él se humilló. Él, si quería, podía llamar una legión de ángeles y lo sacaban de ese momento. Pero él se humilló y el Padre lo exaltó y hoy está sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántos de nosotros no queremos ser humillados por nadie? Dios puede trabajar con nuestras vidas, sí, yo te digo que no, porque en Proverbio dice que hierro con hierro se aguza. ¿Qué significa? Cuando un herrero, amados, prende la fragua, ¿verdad? Con carbón, hermanos, y pone un fierro allí, ese fierro empieza a quedar de varios colores, rojizo, bueno, hasta que llega el momento que ese fierro es agarrado con guantes, ¿verdad?, de la parte que está fría, se pone sobre un yunque, sobre otro fierro, y con una maceta se golpea y se golpea y se golpea y se le da forma a ese hierro. Eso significa hierro con hierro se aguza. Y eso es lo que hace Dios con nuestras vidas, amados hermanos, hermanos con hermanos, pero el alfarero
¿verdad? El fuego de ese horno, de esa fragua, más las manos del alfarero están trabajando contigo y están trabajando conmigo. Y por eso dice, bendecid al que te ultraja, bendecid al que te persigue. Cuando nosotros llegamos a esa madurez espiritual, cada circunstancia que nos pasa es para provecho nuestro, es para que haya un cambio en nuestra vida y Dios nos perfeccione, hermano. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Pero mira qué tremendo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cuál es la mano de Dios? Son todos aquellos que te rodean, que Dios los va a usar para hacerte perfecto, que Dios lo va a usar para que camine conforme a la voluntad de Dios, que es perfecta la voluntad de Dios. Y dice, y humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, siempre poniendo todas nuestras cargas, nuestra ansiedad sobre Él, ¿verdad? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermano, aunque aquel se levante, el otro se levante, y bueno, Él tiene cuidado de aquellos hijos que se dejan moldear. Que Dios nos ayude. Ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿verdad? Todo aquel que no se deja perfeccionar, todo aquel que no se deja disciplinar, todo aquel que no obedece los mandamientos, el diablo anda como león rugiente, porque sabe que está fuera de la protección de Dios. Por eso dice, cuidado, no le está hablando al mundo, no está hablando a nosotros, la palabra de Dios para nosotros. Pero mira lo que dice, anda alrededor buscando a quién devorar, al cual resistir firme en la fe, firme en la palabra. Jesús, hermano, ahí en Mateo 4, fue tentado por Satanás, ¿verdad? Y él lo redarguía con la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Al cual resistir firmes en la fe, firme en la palabra. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Sabiendo que los mismos padecimientos, escuchen esto, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo. Los mismos padecimientos, unos de una manera, otros de otro. Pero hermano, en el padecimiento, en la debilidad nuestro, Dios nos perfecciona. Diga el débil, fuerte soy, ¿verdad? Por eso cuando nos encontramos débiles, nos encontramos que no valemos nada, tenemos que decir, Señor, gracias porque tus manos están trabajando conmigo. Hermanos, muchas veces Dios te lleva a una soledad para Él estar junto a ti, ¿verdad? Y que fulano no viene, y que mengano no viene, y por qué mi hijo no viene a verme, y por qué mi hermana no viene a verme, y por qué no me invitaron aquí a un cumpleaños, y por qué esto, y por qué lo otro, ¿verdad? Tenemos que sacar todos esos por qué, hermano, porque los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Se van cumpliendo vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después, hermano, mira que dice acá. Buenos días, José Celintano y Rosy María González. Mira que dice. Mas el Dios de toda gracia, que nos llama a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione. Después que hayamos padecido. Hermanos, somos duros de servir. Y Dios nos ama tanto que tiene que trabajar con cada uno. ¿Verdad? Dice, y el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La obra maravillosa del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Pero ¿por qué a mí?
¿Por qué, Señor? Él conoce tu corazón más que vos misma. Él conoce mi corazón. Entonces, hermanos, unos sufren de una manera, otros de otra, pero todo está permitido por Dios para llegar a la perfección. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Yo siempre pongo una ilustración, porque yo vivo frente al parque, vivía frente al parque, ahora estoy en la calle paralela del lado de atrás del parque, hermano, y en ese parque, como está el hipódromo, ¿verdad? Éramos chicos, íbamos a ver domar los caballos. Y ustedes dirán que tendrá que ver esto con el que dice Tomasino, pero Dios me lo trae siempre a luz. Ustedes saben que traían los caballos para domar potros, ¿verdad? Así como llegamos nosotros al camino de Dios como potros, indomables, muchos de nosotros, hermanos. Y traían los caballos. Y yo me acuerdo que habían domadores que lo acariciaban y lo acariciaban. Le daban, ¿se acuerda aquellos terroncitos de azúcar? Y le ponían en la boca y el caballo comía. Y lo acariciaban. Se ponían con el hombro arriba del lomo. Y hermano, cuando quería acordar, el hombre lo subía después de varios días que hacía ese tratado, lo subía, hermano, y el caballo estaba domado, ¿verdad? Pero habían caballos, hermano, que no se dejaban tocar. Entonces los domadores le ponían bolsa de arena, ¿verdad? Una bolsa para cada lado, hermano. Y lo ataban y lo hacían correr con esa bolsa. Y correr, y correr. Cuando el caballo se cansaba, ahí lo empezaban a tocar, y a tocar, y a tocar. Y después de varios meses, no enseguida, sino después de varios meses, ahí lo subían al caballo. Amados hermanos, ¿qué es lo que te quiero explicar con esto? Que muchos de nosotros somos dóciles y aceptamos que nuestro domador, que es nuestro Espíritu Santo, que ha puesto Dios en nosotros a través de Jesucristo, nos dome, ¿verdad?, con un terroncito de azúcar. Y nosotros nos derretimos delante de la presencia de Dios. Pero a otro, hermano, Dios tiene que trabajar de distinta manera. No todos somos iguales, por eso es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cada uno de nosotros tenemos una manera distinta de pensar, cada uno de nosotros tenemos un carácter como el mío, que era un carácter horrible, ¿verdad? Y Dios tiene que transformar ese carácter. No te lo va a sacar, porque ese carácter va a permanecer en vos, pero te lo va a transformar. Entonces nosotros debemos, hermanos, aceptar y bendecir cuando nos hacen daño, porque ese daño es para crecer nosotros espiritualmente, ¿verdad? Entonces, que Dios, hermano, nos ayude a entender esto. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta, amados hermanos, cómo Dios trató conmigo? El carácter mío, hermano. Cuando Dios me daba esa ilustración de los caballos, yo me veía ese caballo con las bolsas, corriendo y corriendo y corriendo, y no un día ni dos, meses. Y yo era así, hermano. Yo era así. Pero Dios en su infinito amor trabajó conmigo y sigue trabajando conmigo para llevarme a la perfección. Yo no soy perfecto, ustedes tampoco. El tema es que nos dejemos domar. Y qué lindo que sea, hermanos, con un terrón de azúcar. He conocido personas que han tenido una enfermedad grave de morirse y ahí es cuando se arrepienten, cuando lloran, cuando piden perdón a Dios por haber abandonado el camino, y vos sabés que el Señor se la va a llevar. Teníamos un caso acá en la iglesia de un hermano que
tuvo como 20 y pico de años, 25 años, que iba a la iglesia, que no iba a la iglesia, que se emborrachaba. Y estaba en otra iglesia, hermanos. Entonces, cuando nos llaman a nosotros, que es de acá del barrio, hacían como 15 años que no iban a la iglesia, o 10 años que no iban a la iglesia. Cuando nos llaman a nosotros, el hombre estaba postrado en la cama. Las piernas, medía como 2 metros de altura. Las piernas eran impresionantes. Hermanos, todo el cuerpo hinchado, tenía cirrosis. Y allá fuimos con Mari, empezamos a orar, a clamar, a llevarle la palabra. Y llegó un momento que el hombre se levanta de la cama, hermano, y empieza a venir a la iglesia acá. El pastor Vico, que era el pastor de él, cuando lo vio no podía creer que estaba acá con nosotros después de tantos años que él estuvo atrás de ellos y no querían saber nada. Y la esposa me dice, Dios hizo un milagro. Le digo, sí, sanó el corazón de tu marido, pero Dios se lo lleva. Y me dice ella, pero pastor, sí, hermana, Dios se lo lleva. Hermano, no pasó 6 meses que ya venía solo a la iglesia caminando. Antes lo traía el nieto, lo iba a buscar yo en el auto. Venía solo a la iglesia, con un gozo, una alegría. Y un día viene a la iglesia, hermano, gozoso, dio testimonio. En la noche cae enfermo y parte con el Señor. Y ella me decía, qué lindo que me dijeran la verdad como usted me dijo la verdad, no me ilusionara. Digo, no, hermana, estaba en el proceso, porque él es tanto el amor de Dios sobre él que permitió esa enfermedad para perfeccionarlo y llevarlo. Si lo deja, hermana, él se pierde. Entonces, hermano, nosotros debemos entender todas estas cosas, hermano. Son misterios, pero está en la palabra, hermano. ¿Se dan cuenta? Vamos a ir a otros versículos más. 2 Corintios 12:9. 2 Corintios 12:9. A ver qué nos dice el Señor acá. No lo tengo marcado, pero vamos a ir a buscarlo. 2 Corintios 12:9. Esto es Pablo, el apóstol Pablo, hermano, que clamó varias veces a Dios porque tenía un aguijón en la carne. Ustedes pueden leerlo en todo. El 12 dice, el aguijón en la carne de Pablo, ¿verdad? Dice así, 12:9. Y me ha dicho, no, vamos a leer del 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Me ha dicho, bástate en mi gracia, le dijo, ¿verdad?, el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y nosotros queremos ser fuertes, y nosotros en la debilidad, ¿verdad?, ser débiles. Ahí es cuando Dios nos perfecciona. Bástate en mi gracia. Yo hago mi voluntad sobre tu vida. Tú oras conmigo y dices, Padre, hágase tu voluntad en mí. Bueno, yo estoy trabajando contigo. Yo estoy haciendo que mi voluntad se perfeccione en ti, pero se va a perfeccionar en la debilidad. Amados hermanos, tenemos que entender cómo Dios trata con cada uno de nosotros, hermanos, de una manera maravillosa. Ahí en Joel, el profeta menor, Joel 3:10, dice así, diga el débil, fuerte soy. ¿Verdad? Diga el débil, fuerte soy, amados hermanos. Por eso cuando vemos que ponen títulos y ponen esto, es porque allí hay orgullo, no hay debilidad. Y Dios no se puede perfeccionar sobre una persona orgullosa, ¿verdad?, vanagloriosa.
Debemos de amarnos y reconocer que somos débiles, que somos frágiles, que somos vasos de barro, que no somos nada sin el Señor, hermano, ¿verdad? Pero tenemos que llegar a la perfección. ¿Cómo? Dejándonos domar por el Espíritu Santo. Dejándonos domar. Que Dios nos vaya hablando a cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que podamos llegar a lo que nos dice la palabra. Vamos a Romanos 12, 12.1 y 12.2. Después usted lo leen todo en su casa, ahora se me va. Deberes cristianos, dice el título. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Pero, ¿de dónde sacó este evangelio Tomasino? Es lo que dice la palabra, hermano. Pare de sufrir. Hermano, el evangelio no es lo que nos pintan, lo que nos enseñan. Por eso tenemos que escudriñar la palabra, hermano. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, hágase tu voluntad. Bueno, tenemos que poner nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir sacrificio vivo, amados hermanos? Una de las cosas que significa es que nosotros debemos saber que pertenecemos a una nueva generación, somos nueva criatura, y ahora nosotros tenemos que vivir espiritualmente. Ya no tenemos que vivir más carnalmente. Por eso Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe. Miren, la Biblia habla que si el grano de trigo no cae en la tierra, no puede nacer la nueva planta. Y si tú y yo no estamos sepultados en el bautismo de agua, como dice la palabra, estamos sepultados con Cristo, no puede nacer la nueva criatura. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Entonces Dios, en su infinita misericordia, y para que cada uno de nosotros podamos entrar en su reino, hermano, permite ciertas cosas, y a veces son desagradables, hermano. A veces son desagradables, porque una enfermedad terminal no es lindo, hermano. Pero, Señor, gracias. Gracias, porque sé que mi familiar se va contigo, y que yo iré a donde está él. ¿Se acuerdan cuando David, aquel hijo que tuvo, que murió, y él dijo, él no puede venir a mí, pero yo sí puedo ir a él? Entonces son cosas que nosotros debemos entender, hermanos, que Dios quiere perfeccionarnos. Seamos dóciles, seamos humildes, ¿sí? Y que en nuestra boca no haya dos clases de agua. De nuestra boca tiene que salir un agua pura, un agua limpia, amados hermanos, no un agua sucia. Ustedes entienden lo que quiero decir. Por eso, hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a poder entender todo esto. Vamos a ir a Efesios, a ver qué nos dice Efesios. Efesios. Dice Efesios 4:11, y vamos a ir hasta el 14. Dice así, y él mismo, o sea Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, que cada ministerio estamos para perfeccionar a los santos a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Pastores, maestros, evangelistas, estamos todos, ¿verdad?, para perfeccionar a los santos. Pero
uno se tiene que perfeccionar también, por más que sea maestro, por más que sea pastor, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Verdad? Qué lindo saber que Dios trata conmigo, que Dios trata contigo, ¿verdad? Y que llegará un momento, sí, que vamos a estar cara a cara con Jesús y Él te va a decir, pasa por aquí, mi buena sierva, pasa por aquí, mi buen siervo. Han hecho la voluntad de mi Padre, se han perfeccionado a través de mi palabra, a través del Espíritu Santo. Bienvenido al reino, ¿verdad? Hermanos, tenemos que vivir el Evangelio de otra manera. Tenemos que estar pensando en la salvación. Tenemos que estar pensando en lo que Dios, hermanos, va haciendo con nosotros todos los días. Por eso, hermanos, debemos tener amor unos por otros. Unos por otros. Que Dios nos dé la capacidad, ¿verdad?, de saber que Dios está tratando con aquel hermano, que Dios está tratando con aquel pastor, que está tratando con todos nosotros, hermano. Vamos camino a la perfección. El otro día cuando yo escuchaba que éramos perfectos, Dios mío, y lo amo pila a este muchacho, pastor, pero le erró. No somos perfectos, hermano. Vamos camino a la perfección, ¿verdad? Pero ya Dios le va a abrir los ojos porque es un pastor que amamos y si yo lo amo, cuanto más lo ama Dios, ¿se dan cuenta? Vamos a Filipenses, a ver qué nos dice Filipenses. Filipenses 1:6. Y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. El que comenzó en nosotros, ¿verdad?, esa buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hermano. Y el día de Jesucristo puede ser cuando vos mueras. Y el día de Jesucristo puede ser en el arrebatamiento. Pero Dios está trabajando con nosotros, hermano. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que Dios te llamó para perfeccionarte. Dios te llamó para que vos vivas eternamente al lado de Él. Pero tenemos que ser humildes. Si mi pueblo se humillare, ¿verdad?, donde es invocado mi nombre, yo sanaré la tierra, sanaré el corazón, los perfeccionaré. Déjense de tanto orgullo, de tanta vanagloria, que yo soy el profeta, que yo soy el pastor Tomasino, que yo soy esto, y a mí si no me dicen pastor me enojo. Ay, hermano, qué tremendo. Que Dios tenga misericordia. Hermano, somos ovejas. Y como ovejas, hermano, no nos podemos pelear entre nosotros. Yo me crié entre ovejas. Y entre las ovejas hay carneros también, ¿verdad? Las ovejas no se pelean. Y cuando son jóvenes saltan. Es divino ver las ovejitas. A veces hay una ovejita negra también. Pero no tiene nada que ver, porque es una ovejita del Señor. Los que pelean son los carneros. Los que se pelean son los carneros. Y nosotros somos las ovejitas del Señor. Por más que seamos pastores, que seamos evangelistas, maestros, somos visitas del Señor, hermano. Las ovejas no se pueden pelear. Las ovejitas, hermano, cuando vos vas al campo, hermano, no hay una oveja que se pelee. Y Dios nos compara como ovejas. Los carneros son los que se pelean.
Por eso tenemos que llegar a esa estatura, hermanos, de amarnos para que Dios transforme nuestras vidas, para que podamos llegar a esa estatura que nos dijo la palabra hoy, ¿verdad?, de la perfección. Ninguno de nosotros somos perfectos, ninguno somos perfectos, pero debemos dejarnos domar por el Espíritu Santo. Que nuestras vidas sean humildes a la voz del Espíritu Santo, humilde a la palabra de Dios, hermano. Y ahí es cuando llega la perfección, ¿verdad? Ahí es cuando Dios trabaja y trabaja y trabaja con nosotros. Que Dios, hermano, nos ilumine para que podamos entrar, hermano, en el reino de los cielos. En el reino de los cielos no se entra de cualquier manera, hermano. Yo me entregué a Cristo y ya está. No, hermanos, no. Tenemos que esforzarnos por entrar por la puerta estrecha. Por el camino angosto tenemos que caminar. No es lo que nosotros pensamos muchas veces, hermano. Yo me entregué a Cristo y ya está. No, hermano. Debemos caminar y siempre tener a Jesús como el autor y consumador de nuestras vidas, ¿verdad? Y que Él va trabajando. Y muchas veces, a través del dolor, a través del sufrimiento, a través de problemas, de lucha, como dije hoy, Él nos va perfeccionando. Si Jesús, hermano, tuvo que ser perfeccionado para aprender obediencia, ¿qué queda de nosotros, hermano? Por favor. ¿Qué queda de nosotros? ¿Verdad? Por eso quiero ir a un versículo ahí en Hebreos. Hebreos 2:10 dice así: porque convenía aquel cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, está hablando de Jesús, ¿verdad?, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿verdad?, muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Todo lo que sufrió Jesús para llevar muchos hijos a la gloria. Buen día, Jané, buen día. Un abrazo grande y un saludo a Geraldo. Me explico lo que quiero decir. Porque convenía aquel cuya causa son todas las cosas y por quienes todas las cosas subsisten. Sabemos que Cristo es el que hizo todas las cosas por Él y para Él, ¿verdad?, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Y esos hijos son ustedes y yo, hermano, ¿verdad? Dice, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Era Jesús, hermano. Se tuvo que sujetar a dolor, sufrimiento, escupirlo, todo lo que le hicieron a Jesús. Y él, como cordero, fue llevado al matadero, mas no abrió su boca. No abrió su boca. Porque él sabía que el Padre lo estaba perfeccionando para llevar muchos hijos al reino. Amados hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Que Dios los guarde y los proteja. Y que cada día nos vaya sacando el velo, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. Que abra nuestro corazón al entendimiento, que abra nuestros oídos para escuchar la voz del Espíritu Santo a través de la palabra. El que tenga oído, oiga, ¿verdad? Que Dios nos abra a todos nosotros, hermanos, los oídos espirituales para poder crecer y juntos llegar, ¿verdad?, a estar delante de nuestro Señor Jesús como hijos, como hijos. Otro día vamos a hablar de los bastardos, ¿verdad? Y la Biblia habla que Dios no quiere bastardos, quiere hijos. Por eso que Dios nos ayude, hermano, ¿verdad? Ayer hablábamos con Geraldo acá, mi primo, el esposo de Jané,
que en una iglesia, hermano, en una iglesia, sea de la Asamblea de Dios, sea Cristo viene, Cristo la respuesta, bueno, iglesia cuadrangular, bueno, la iglesia que sea Jesús prepara mi vida, hermanos, siempre tenemos que entender que dentro de la iglesia, lo dice el Señor, ¿verdad? Hay muchas personas, hermanos, que la palabra cae entre espinas y cuando vienen los afanes de esta vida, ¿verdad? Las espinas, el matorral, ahoga la palabra de Dios, pero están dentro de la iglesia. Otros, la palabra cae sobre el tejado, ¿verdad? Crecen, pero no haber tierra, cuando vos querés ver aquella plantita, a veces es una flor preciosa, pero al otro día está marchita, ¿verdad? La otra, la palabra cae sobre el camino. Y vienen las aves del campo y se comen la palabra, que son los demonios. Pero otra cayó en buena tierra. Quiere decir que esta clase, 4 clases de hermanos están dentro de la iglesia, amados hermanos. Ahora, ¿de qué me debo de preocupar yo y ustedes? Que tengamos un buen corazón para que la semilla dé fruto al 100%. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Pero también dentro de la iglesia está la cizaña. Hermanos queridos, una vez hablaba con un hermano, decía, no, yo estoy buscando una iglesia perfecta. Hermano, no la vas a encontrar en ningún lado, porque a través de las disensiones salen los aprobados. ¿Verdad? Qué lindo es el Salmo 130. Mira cuán bueno y delicioso habitar los hermanos juntos y en armonía, pero entre esos hermanos está la cizaña, porque lo dice la palabra. ¿Quién era cizaña caminando con Jesús? El que lo traicionó, el que lo vendió, Judas. Sin embargo, Jesús le lavó los pies y le dio un beso. Y lo que vas a hacer, hacelo cuanto antes, le dijo Jesús. Entonces, hermanos, la iglesia, ¿sí?, tiene, ya les digo, lo que caen, la semilla en el camino, en el tejado, ¿cómo se llama?, entre los espinos, y la que cae en buena palabra, en buen corazón. Pero a través de eso también están la cizaña. Ahora, la cizaña. ¿Quién se encarga de la cizaña? ¿El pastor? Jamás el pastor se puede encargar de la cizaña. Dice que son los ángeles. Los ángeles se encargarán de ella y harán manojo y los tirarán al infierno. ¿Verdad? ¿Cuál es la cizaña, hermano? ¿Cómo es la cizaña? ¿Cómo es la cizaña? Es una planta igual que la del trigo. Igual que la del trigo. Y las raíces se enredan con las raíces de la planta del trigo. Por eso dice, dejar la cizaña en el trigo, que el Señor se encargará de ella. Porque si arrancás la cizaña, se te va el trigo. Entonces, hermano, tenemos que entender, tenemos que comprender que la cizaña se cría igual que el trigo. Pero hay una diferencia, ¿verdad? Por eso la gente de campo sabe, si hay alguno de campo sabe lo que voy a decir. La cizaña se cría recta, ¿verdad? Y tiene esos manojos, no sé, como racimos, que parecen trigo, pero no son, pero se mantienen rectas. Pero el trigo, a medida, ¿verdad?, que va madurando, se va inclinando, y se va inclinando, y se va inclinando. Y la cizaña sigue paradita, ¿verdad? Por eso, hermanos, debemos de estar juntos, porque a través de las disensiones salen los aprobados. Separado de mí nada podéis hacer, dice el Señor, hermano. Y Él quiere que nosotros crezcamos, que nos amemos, aún amemos la cizaña, amemos aquel que la semilla fue comida, ¿verdad?, por las aves del campo. Dios nos mandó amar a todas las almas.
El que se encarga de cada alma es Él, amados hermanos. Pero este hombre me decía, este hermano, que no tenía, y tenía como 20 años en el camino de Dios. No, dice, yo voy a buscar una iglesia que sea perfecta. Venía de otra iglesia. Entonces me preguntaba cómo era la doctrina y digo, hermano, la doctrina es lo fundamental, pero nunca vas a encontrar una iglesia perfecta. Hay iglesias que se forman grupos. Hermanos, por favor, que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Tenemos que dejarnos moldear por el Señor, hermano. Y tener doctrina, tener enseñanza, ¿verdad? Y perseverar en la doctrina. Perseverar en la doctrina. Es lo único que nos lleva a la vida eterna. Hermanos, que Dios los rebendiga. Oren por mí, hermanos queridos. Oren para que Dios nos dé palabra cada mañana y de tarde y a la hora que sea, que Dios nos dé palabra, hermano, para que juntos podamos crecer. Así que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, hermano.